Es una bendición poder estar una vez más para compartir la palabra de Dios en este día tan especial para nosotros que celebramos el Día de la Familia. Voy a pedirle que se mantenga así un ratito. Hoy, como usted sabe, celebramos a nivel nacional el Día de la Familia, y la familia es un regalo que disfrutamos todos los días, con las aristas que tiene, con los altibajos que se viven, pero es algo que se disfruta de parte de Dios. Y existen abundantes bendiciones de Dios preparadas para nosotros, y Dios ha determinado a la familia como el medio para recibir y obtener estas bendiciones. Es decir, Dios desde su trono, Él quiere seguir derramando y dispensando bendición, y la familia es uno de los medios que Dios utiliza, porque es una institución creada por Él para que se reciba la bendición del cielo. Dice la palabra en Génesis, el capítulo 12, el verso 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y luego dice la palabra: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. La primera ocasión que aparece la palabra bendición en la Biblia es en relación a las familias. La primera ocasión en la que Dios habla de bendecir, del hacer bien, del bien decir y el hacer bien a las personas, es con relación a la familia. Así que vamos a hacer una oración esperando que Dios hable a nuestras vidas y ministre en nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite celebrar juntos como iglesia este día tan especial. Háblanos a través de tu palabra, ministra, Señor, nuestros corazones, cumple tu propósito en nuestras vidas, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de todo y por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? ¿Puede ocupar su lugar? La familia es un medio de bendición de Dios, pero el propósito de la familia va más allá. Por eso quiero compartir con usted en esta tarde: escucha, familia, porque esa es una instrucción que el Señor nos da a través de su palabra. Escucha, familia. Y el propósito de la familia, de cada una de las familias, es que sea un lugar de refugio, un lugar de amor, un lugar de unidad y un lugar de fe. Ese es el propósito. Somos un medio de bendición. Es decir, Dios va a bendecir nuestras vidas y las vidas de más personas a través de la familia. Pero el propósito es más allá que un medio de bendición. Es ser un lugar de refugio, de amor, de unidad y de fe. Ahora, quiero leer la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer del verso 4 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: escucha, Israel. Y aquí, hermanos, es donde quiero que nos enfoquemos y hagamos este mensaje de manera personal. Es decir, quiero compartir con usted: escucha, familia. En lugar de la palabra Israel, vamos a hablar directamente a la familia. Dice la Escritura: escucha, familia. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Dice un agregado en la Nueva Traducción Viviente: el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es decir, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la instrucción es precisa: solamente el Señor. Y luego dice la palabra en el verso 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Verso 7: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. En algún momento lo había compartido, y a esta porción de la Escritura se le conoce como Shema. Y Shema literalmente se traduce como escucha. Por eso comparto esto: escucha. Que como iglesia podamos escuchar la voz de Dios, que como iglesia podamos escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y es interesante saber que hay una diferencia, hermanos, entre el oír y el escuchar. Todos aquí oímos, a menos de que una persona tenga capacidad diferente, porque el oír es una capacidad, pero las personas sordas, por eso se les menciona que tienen una capacidad diferente, porque no pueden escuchar como nosotros escuchamos, como nosotros oímos. Perdón, el oír es una capacidad que todos tenemos. Es algo que se da de forma natural. Oímos, en ocasiones, a veces es involuntario, porque muchas veces no queremos oír y nos toca oír. No sé si le ha tocado estar en la madrugada y de pronto los vecinos tienen ganas de hacer fiesta y se escucha la música de los vecinos fuerte y usted quiere dormir
y lo que no quiere es oír. Pero es un acto involuntario, usted no puede dejar de oír. Busca la manera de ponerse almohada, de ponerse tapones. O cuando su cónyuge está dormido y tuvo un día muy pesado y muy largo y trabajó y se cansó mucho y se acuesta a dormir y empieza a roncar y parece que es un tráiler en bajada, hermanos, va y se escucha en toda la casa. Ahí es un acto involuntario, usted quisiera no oír. Mi esposa no me quisiera escuchar roncar, pero no puede porque es un acto involuntario. Oír, todo lo podemos hacer, pero escuchar es un acto distinto. Porque el oír es un acto involuntario, todos oímos, pero escuchar es interpretar lo que oímos. Cuando yo oigo, estoy recibiendo mensajes. Cuando yo escucho, estoy poniendo atención al mensaje. Por eso me gusta más la versión que en la Nueva Traducción Viviente nos enseña, porque en lugar de decir, oye, la palabra es más específica y nos dice, escucha, familia. Es decir, no solamente oigas el ruido, no solamente oigas la palabra, atiende la palabra. Escucha, presta atención a la palabra, porque oír, como le decía, es una capacidad, pero escuchar es una habilidad que se desarrolla. Para oír no requerimos concentración. Para escuchar necesitamos estar concentrados. Yo lo he dicho en otras ocasiones, mi déficit de atención me lleva a estar pensando y a lo mejor usted me puede estar hablando y usted ve que yo lo estoy mirando fijamente y usted dice, el hermano me está poniendo mucha atención, pero probablemente mi mente está en otro lado y yo estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Por eso cuando yo estoy escuchando las predicaciones, por lo regular me gusta estar haciendo anotaciones, porque cuando yo escribo, cuando yo dibujo, cuando yo estoy haciendo notas, no solamente estoy oyendo, sino que estoy escuchando y estoy tratando de interpretar lo que se dice. Es decir, requiere concentración. Me estoy concentrando para que el mensaje pueda ser de bendición. Hay muchos que vienen a la iglesia a oír la palabra de Dios, pero aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios son los que reciben la bendición del cielo. Así que por eso la Escritura nos dice, escucha, porque oír es un acto involuntario, escuchar presenta la voluntad. Oír es recibir mensajes, escuchar es interpretar estos mensajes. Por eso la Escritura nos dice, escucha, familia. Y hoy que celebramos la familia, me di a la tarea de investigar y existen diferentes modelos en relación a la familia. Hay algunos que atentan contra los principios bíblicos, pero los más comunes es la familia nuclear. La familia nuclear se compone de los padres y los hijos, papá, mamá, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, o como hace algunos años, 14 hijos, 15 hijos, que no sé cómo le hacían, pero era parte de la dinámica. La familia monoparental, que es padre o madre, es decir, uno de los dos cónyuges, solo uno con los hijos, nada más uno de los dos con los hijos. La familia extendida, que son los padres, los hijos, los abuelos, los tíos y toda la demás gente viviendo juntos en una sola casa, en una sola familia. La familia reconstruida, que son familias que vienen de otras familias o de otros matrimonios previamente y uno de los dos, papá o mamá, viene ya con otros hijos de algún otro matrimonio. La familia de acogida es el matrimonio o familia que acoge temporalmente a los niños porque están en una situación vulnerable, entonces los tienen un tiempo y después regresan con sus padres biológicos. Y hay muchos modelos familiares. Y es interesante porque muchas veces cuando pensamos en la familia, pensamos en una familia que tiene que ser papá, mamá e hijos. Pero existen diferentes modelos. Y el mensaje de la palabra es, escucha familia, no para un tipo de familia, no para la familia nuclear, no para un tipo de familia en específico, sino para los que formamos una familia. Y Dios te ha puesto en esa institución divina para que tú seas el que pueda proveer refugio, amor, unidad y fe. Esa es la razón, ese es el propósito, que tú puedas proveer refugio, amor, unidad y fe. Por eso comparto contigo, escucha familia, número 1, Él es Dios. Eso es lo primero que la Biblia nos enseña, Él es Dios. Dice la palabra, escucha a Israel en la Nueva Traducción Viviente, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Dice en la Reina Valera 60, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La traducción lenguaje actual, nuestro único Dios es el Dios de Israel. El Dios eterno y soberano, el Dios creador del universo, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es nuestro Dios. Y lo primero que debemos prestar atención en escuchar y no solamente oír es saber que Él es Dios. Eso es lo primero, porque si partimos de la esencia y del entendimiento de quién es Dios y quién soy yo,
entonces mi familia puede convertirse en ese lugar de refugio, de amor, de esperanza, de paz, de fe para las personas que conforman mi familia. Y lo primero que el Señor nos dice es: escucha, familia, Él es Dios. Dice Matthew Henry, un escritor que dejó plasmado en su legado de comentarios, que la fe firme en esta verdad, en saber que Él es Dios, debería ser suficiente para que tú y yo como iglesia nos mantuviéramos alejados de toda la idolatría. O que por lo menos esta firme verdad, o esta fe firme en esta verdad, nos tuviera separados del apego idolátrico que tenemos hacia este mundo. Eso es lo que Matthew Henry dice. Nuestra vida está más enfocada en el mundo, en las cosas del mundo, pero si descansáramos en la verdad que Dios es mi Dios y que Él es lo más importante para mí, entonces las cosas serían distintas y nuestra fe firme debería de ser suficiente para mantenernos libres de cualquier otro aspecto en este mundo. ¿Por qué? Porque como familia no podemos ofrecer refugio, no podemos ofrecer amor, no podemos ofrecer unidad, no podemos ofrecer fe a los nuestros si el apego que tenemos es más hacia el mundo que hacia Dios. Por eso lo primero que Dios nos enseña en su palabra es: escucha, familia, Él es Dios. Y la instrucción de Dios, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el Dios todopoderoso, la instrucción es sencilla. Número 2, dice la palabra: ama a Dios. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Dice la Escritura: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si mi amor, iglesia, se dirige hacia Dios, ese amor se va a ver reflejado en mi familia. Si mi amor es directo hacia Dios, que es la esencia del amor, que es la fuente del amor, que es el amor en sí mismo, dice la palabra en 1 de Juan, el capítulo 4, el verso 8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos de aquí aman a su familia? Levante su mano. Hay algunos miembros de la familia que cuesta amar más, pero los amamos. Y si nosotros decimos que amamos a la familia es porque conocemos a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que si yo me enfoco en amar a Dios, ese amor hacia Dios va a verse reflejado en mi familia. Va a verse reflejado en mis hijos, en mi cónyuge, en la familia, si son los tíos, si son los primos, en la familia, dependiendo del modelo familiar en el que yo esté integrado. Pero ese amor va a ser de bendición para las personas. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El resultado de ese amor se va a ver reflejado en el refugio, en el amor, en la unidad y en la fe. Y en algún momento lo predicaba, pero vuelvo a compartirlo para enfatizarlo y recordarlo una vez más, porque la instrucción de Dios siempre es precisa y oportuna para nosotros. Porque nosotros podemos decir: sí, yo amo a Dios. Yo pregunto y toda la iglesia dice: sí, yo amo a Dios. El tema, hermanos, es que nosotros somos muy convenencieros y amamos a Dios como nosotros creemos que se debe de amar a Dios. Y nosotros interpretamos la forma de amar a Dios. Sí, Dios, yo voy a la iglesia. Yo ya no le pego a mi esposa, Dios. Yo ya dejo comer chucherías a mis hijos, Dios. Yo ya hago esto. Y pensamos que nuestro amor hacia Dios se ve reflejado con las acciones que nosotros tenemos. Y tratamos de interpretar cómo se ama a Dios. Pero Dios es tan sabio y soberano que Él dice: no voy a darte lugar a interpretación. Tú debes amarme así. Esta es la forma en la que tú debes exponer tu amor hacia mí. Y Dios nos deja claro cómo: con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. No hay otra manera. Si tú dices amar a Dios, esta es la única manera en la que se puede amar a Dios: con todo el corazón, con lo que pienso, con mis emociones, con mis afectos. Porque por lo general nosotros amamos o pensamos que amamos solo con el corazón. Sentimos la parte romántica, la parte bonita o la parte de la emoción que nos hace sentir. Y cuando amamos a alguien o queremos demostrarle ese amor, el sentir que nosotros tenemos se ve reflejado en el tiempo que le damos, en los presentes que le damos, en la atención que le damos. Pero el amor hacia Dios no basta solamente con lo que hay en nuestro sentir. Él dice: quiero que me ames con tu corazón, pero quiero que me ames con tu alma también. Y el alma es lo que somos nosotros, la esencia de lo que somos. Hay algunos estudios que mencionan los temperamentos. Y en los temperamentos dicen que hay un temperamento que es sanguíneo, que son estas personas extrovertidas, que son sociables, que les gusta ser el centro de la fiesta.
Hay otras personas que son coléricos, que son enérgicos, que son líderes, que son impacientes y que quieren tener las cosas rápido y seguras. Hay otros que son melancólicos, que analizan las situaciones, que son perfeccionistas, que son sensibles. Hay algunos que son flemáticos, que son tranquilos, equilibrados, confiables. Y los estudiosos dicen que por lo menos todos, que todos tenemos un poco de estos cuatro, pero que hay dos que marcan la tendencia en cada uno de nosotros. Hay algunos que son serios, hay algunos que son la dinamita y la fiesta, el centro de la fiesta. Y lo interesante es que cuando Dios nos da la instrucción de cómo debemos amarlo, Él dice, con lo que sientes, pero así como eres también tú. Es decir, no trates de ser lo que no eres delante de Dios. Cuando estaba en el instituto tenía un amigo, y es un buen amigo, todavía nos escribimos y nos frecuentamos. Y es un amigo de estos que les gusta ser el centro de la fiesta, que son graciosos, que Dios les ha dado gracia. Y que pueden decir, uno puede decir lo mismo que ellos y la gente se queda como, pues, ¿qué te pasa? Y ellos dicen la misma frase y todo el mundo se carcajea porque a Dios le ha dado esa habilidad a ciertas personas. El temperamento que tienen es así. Y a mí me llamaba mucho la atención porque siempre era bien chispa, siempre bien alegre, siempre jugando, pero cuando predicaba se quería poner como una posición de un predicador muy serio y muy analítico. Yo le decía, pues es que como que choca porque te vemos acá como eres y luego quieres predicar en una forma en la que no eres, quieres presentarte delante de Dios y de a los que les estás predicando como algo que no eres y nos choca. Y es interesante porque cuando Dios habla sobre el amor dice, así como eres, tu temperamento, tu personalidad, así como eres, así ámame. No quieras ser delante de mí lo que no eres. Si eres extrovertido, sé extrovertido conmigo. Si eres un poco más analítico, sé analítico conmigo. Si eres perfeccionista, sé perfeccionista conmigo. Si eres sociable, sé sociable conmigo. Si eres tranquilo, acércate tranquilo hacia mí. Eso es lo que Dios nos dice, ámame con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, añade la palabra. Con todo lo que vales, con todo lo que tienes. Y no está usted para saberlo, ni yo para contarlo, pero ahora que estuvimos instalando parte de la pantalla, pues son muchos módulos y levantar las cajas. Y aprovecho este espacio, entre paréntesis, para agradecer a las personas que estuvieron ayudándonos, a Gabriel, a Israel, a Gerson, a Dani, pero de una manera muy especial a Jonathan, que fue el que nos ayudó a instalar toda la pantalla. Y su trabajo ya de hace algún tiempo es montar estos equipos. Y las cajas que están ahí atrás, que usted ve, estaban llenas de estas pantallas. Y llega Johnny y nos dice, vamos a bajar esta caja. Y pues es algo a lo que él se dedica y ya tiene la experiencia, la fuerza. Y quiso agarrar la caja y cuando la agarramos es, ay, espérame. Y entre dos tuvimos que agarrar una caja, Johnny de un lado, Dani y yo del otro lado, para bajarla. Hermanos, no es que estemos ñangos, el que quiera hacer la prueba, lo invitamos para que baje una de esas cajas. A lo que voy es que hay algunos que tienen más fuerzas que otros. Y cuando va pasando el tiempo, ya yo estoy este año con el favor de Dios, en junio voy a cumplir 40 años y las rodillas ya no son iguales, hermano. Ya si yo me agacho al tiempo, las rodillas empiezan a molestar y me doy cuenta de que mis fuerzas van menguando. Pero Dios dice, con lo que tienes y con lo que vales, con la fuerza que aún tienes, con eso ámame. Si tienes poca fuerza, con esa fuerza ámame. Si no puedes levantar una caja y te cuesta, pídele a otro y con la fuerza de los dos, con eso ámame. Con el corazón, con el alma, con lo que vales, con lo que tienes, con las posesiones, porque lo decía, cuando el sentimiento nos lleva a demostrar el amor a las personas, queremos darle nuestro tiempo, nuestras atenciones, nuestras palabras, pero también nuestros presentes y nuestros regalos. Y hace un tiempo compartí la serie de amar y honrar a Dios, de la gloria y la honra que Dios merece, pero es justo lo que la palabra nos enseña, amar a Dios con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Dios no te pide que seas diferente a la esencia que posees. Así como eres, ama a Dios. Porque todos nosotros decimos amar a Dios, pero no todos nosotros lo amamos como Él nos pide en su palabra, como Él nos enseña en su palabra. Hemos encontrado nuestras propias maneras de amar a Dios, pero la instrucción es tan importante, tan vital, que Jesús vuelve a mencionarla en los evangelios. Marcos capítulo 12, versos 28 al 31, dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando a Jesús mientras estaban en un debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien.
porque estaba nada más para analizar y para ver si Jesús se equivocaba, y se dio cuenta de que había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, escucha, familia, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y es interesante ver que en la familia, mi amor hacia Dios va a verse reflejado en mi amor hacia la familia en la que Dios me ha permitido vivir. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que Jesús enseña. Ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Y prójimo significa literal el que está enseguida. Y las personas más enseguida que tenemos o más cercanas que tenemos son la familia. Es decir, el primer afecto que se debe demostrar es la familia. Por eso la familia es un lugar de refugio, de amor, de fe. Porque Dios nos ha puesto allí para hacerlo. No podemos ofrecer ni refugio, ni unidad, ni amor, ni fe si nuestro amor hacia Dios no es como Dios nos pide que sea. No hay manera de que nosotros podamos ofrecer. Por eso, escucha familia, Él es Dios y nos pide que lo amemos. Número 3, pero también nos pide que cumplamos su palabra. Cumple su palabra. Dice la Escritura en el verso 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. En ese momento era la ley que Dios le había establecido. Pero este principio abarca para nosotros toda la Escritura y toda la revelación de Dios a través de la Biblia para que nosotros podamos ser ese lugar de refugio, de amor, de unidad y de fe para nuestra familia. Y la instrucción es bien imprecisa, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Hermanos, este es uno de los compromisos más importantes de toda nuestra vida. Este es el compromiso que va a marcar la dirección y el rumbo positivo o negativo hacia nuestras vidas. El compromiso de cumplir, de recordar, de tener en nuestro corazón la palabra de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio, el capítulo 28, los primeros 6 versos, si obedeces al Señor tu Dios en todo. Y déjeme parafrasearlo y combinar lo que la palabra de Dios nos enseña. Si te comprometes con todo tu ser a cumplir la palabra de Dios y cumples cuidadosamente sus mandatos que hoy te entrego, dice la palabra, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones, preste atención. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus panes serán benditas. Vayas por donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Y no estoy hablando de una bendición medieval, porque sé que hoy las personas no tienen manadas ni rebaños. Sé que las personas no tienen canastas de fruta ni paneras. Pero tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia. Y la instrucción es, si tú obedeces, si tú te comprometes a cumplir la instrucción que yo te doy, entonces va a haber bendición sobre ti. La Reina Valera me gusta porque dice, estas bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Y esa es la promesa de Dios cuando nosotros nos comprometemos a cumplir su palabra. No sé ustedes, pero al menos yo quiero para mi familia que las bendiciones de Dios me alcancen. Yo quiero que las bendiciones del cielo, vaya por donde vaya, me alcancen. Así que he determinado por eso poner y comprometerme a seguir, a vivir, a ser dirigido por la palabra de Dios. En un mundo, hermano, lleno de distracciones, en un mundo lleno de preocupaciones, es muy fácil olvidarnos de lo que Dios nos dice. Es muy fácil olvidarnos de la palabra que Dios nos ha hablado. En medio de la rutina, de las presiones, de las ocupaciones, es muy fácil olvidar lo que Dios nos dice. Es muy fácil perdernos. Y algo que me he dado cuenta es que somos muy buenos para olvidar, pero para olvidar 2 cosas. Somos muy buenos para olvidar lo que Dios ha hecho a nuestro favor, y somos muy buenos para olvidar lo malo que hemos hecho en contra de Dios. Se nos olvida rápido con lo que nos equivocamos. Se nos olvida rápido lo que Dios ha hecho para con nosotros.
Y en medio de un mundo de tantas distracciones, lo único que va desencadenando esto es alejarnos más de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso la instrucción es muy clara. Escucha, familia, escucha la voz de Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero comprométete a vivir, a obedecer, a seguir, a guardar en tu corazón la palabra de Dios, para que tu familia pueda recibir ese refugio, ese amor, esa unidad y esa fe que solamente en Dios vas a poder obtener. No podremos ofrecer eso de ninguna otra manera, porque la Biblia no es, hermanos, un conjunto de reglas y enseñanzas. La Biblia es la revelación del amor y de la voluntad de Dios para tu familia, para tu vida. Eso es la Biblia. La palabra de Dios trae consuelo en tiempos de angustia. La palabra de Dios trae dirección en momentos de confusión y de incertidumbre. La palabra de Dios da esperanza en medio del desánimo. La palabra de Dios nos guía a través de los desafíos que enfrentamos día a día. La palabra de Dios nos corrige, nos instruye, nos orienta, nos ayuda. Dice Pablo cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, en el verso 16, capítulo 3, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y te es útil a ti, para tu familia, para enseñarte lo que es verdad y para hacerte ver lo que está mal en tu vida y en tu familia. La palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa. Escucha bien lo que dice la palabra. Dios utiliza toda la Escritura, en la que si tú te comprometes a seguir, recibirás la bendición. Él usa toda la Escritura para preparar a tu familia, para capacitar a tu familia, para que hagan toda buena obra. De algo estoy seguro, porque la Biblia lo enseña, que Dios quiere prepararte y capacitarte para que hagas todas estas buenas obras con tu familia. Escucha, familia, Él es Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cumple su palabra. Y número 4, comparte su palabra. Dice el verso 7, repíteselos. ¿A quiénes? A tus hijos. Porque era el modelo familiar, el modelo nuclear. Repíteselas a tus hijos. El modelo de tu familia es distinto. Repíteselo a tu familia. En tu casa viven los abuelos, viven los papás, viven los hijos, viven los tíos. Repíteselo a todos. En tu casa estás nada más tú con tu hijo. Repíteselo a tu hijo. En tu casa tú eres el hijo y tu papá o tu mamá no es creyente. Repíteselo a tu papá. Independientemente del modelo familiar que tengas, la instrucción de Dios es repítelo. Repítelo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Note que la instrucción inicial no es explica. Porque podemos caer en el argumento fácil de decir, ay, es que yo no sé de Biblia. Y luego, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo si yo no sé de teología? Yo no sé de neumatología, yo no sé de escatología. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo? La Biblia y la instrucción de Dios no te dice, desarrolla un estudio temático con tus hijos de lo que dice la palabra. No, la Biblia es clara y dice, repítela. No te está poniendo a enseñarle en primera instrucción, ojo con esto. En primera instrucción no te está pidiendo que enseñes la Biblia. Porque una de las reglas de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que la instrucción es clara. No te dice que le enseñes, que desarrolles un tema, que prepares una predicación, que hagas un bosquejo con tus hijos con el punto 1, 2 y 3. No, la instrucción de Dios para tu familia es repítelo. Porque la repetición es una estrategia fundamental en el proceso del aprendizaje. Y me puse a investigar. Y el proceso de repetir las cosas, de estar repitiendo los textos, de estar repitiendo la información, de estar repitiendo aquello que uno quiere aprender, logra que los conceptos o que la información que uno está repitiendo se traslade de la memoria que tenemos a corto plazo a la memoria que tenemos a largo plazo. Y esos elementos que se quedan guardados en nuestra memoria a largo plazo son elementos que están disponibles para nosotros en cualquier momento. Cuando yo le repito a mis hijos
a mi esposa, a mis padres, a mis primos, a mis hermanos, a las personas que están en mi familia, cuando yo les estoy repitiendo la palabra. Cuando yo estoy repitiendo una y otra vez la palabra, en algún momento que ellos estén en necesidad, van a recordar la palabra, porque eso va a haber pasado de su memoria a corto plazo, a largo plazo, y va a estar disponible en el momento de mayor necesidad. Y si sumamos a esto la bendición y la ayuda del Espíritu Santo, hacemos bien en estar repitiendo la palabra una y otra vez, una y otra vez. Repite la palabra, repite versículos bíblicos con tu familia una y otra vez. El primer versículo que recuerdo por repetición de mis papás: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es un pasaje que lo hemos repetido a nuestros hijos, lo saben. Y en algún momento que la noche es más oscura y que es más difícil conciliar el sueño, el repetir la palabra deja ese recuerdo para poder ir a la presencia de Dios y decirle: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repite la palabra, repítela a tus hijos. Y después de la instrucción inicial, entonces sí dice la Biblia, habla de ellos en tus conversaciones, habla de la palabra con tus hijos, con tu familia. Es decir, hay un tiempo para aprender y hay un tiempo para comprender. Hay un tiempo para repetir una y otra vez. Hay un tiempo para comprender. Lo primero es repite y deja que el Espíritu Santo te ayude y habla de ello. Habla en el camino de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que la palabra de Dios dice. Mira, sales de la iglesia, escuchas un mensaje, en el camino a casa habla de lo que Dios trató contigo, habla de lo que leíste. Me gusta mucho y hago referencia a la hermana Ana Santana, porque por lo general siempre que termina un servicio ahí en sus publicaciones pone uno de los textos en sus redes sociales que se trataron aquí en la iglesia, porque estaba meditando en la palabra, recordando la palabra, compartiendo la palabra, repitiendo la palabra. Y estoy seguro que alguno le ha de haber preguntado qué significa y entonces explicar la palabra. Con tu familia, con los tuyos, repite, habla de ellos. Y podemos decir: ¿pero cuándo? Y para no dejar lugar a interpretación en la sabiduría de Dios, Él dice: cuando estés en tu casa. Cuando estés en tu casa, habla de la palabra de Dios. Cuando vayas por el camino, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, habla de la palabra de Dios. Cuando te acuestes, habla de la palabra de Dios. Cuando te levantes, habla de la palabra de Dios. Cada momento es una buena oportunidad para hablar de la palabra de Dios con tu familia. Y Dios ha establecido a la familia como una institución de suma importancia, porque a través de ella las bendiciones del cielo pueden experimentarse. Pero vuelvo a repetirlo, el propósito principal de la familia es ser un lugar de refugio, de amor, de unidad y de fe. Y la única manera de convertir a nuestra familia en ese lugar es escuchando lo que Dios dice. Y Dios dice: escucha, familia, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos de los que están aquí dan gracias a Dios por su familia? Escuche esto: Él es Dios, y si hemos llegado hasta aquí es por su soberanía. Tal vez tu familia está lastimada, tal vez tu familia está herida, tal vez tu familia ha pasado por muchos procesos, pero escucha bien esto: nada de eso la hace menos importante a los ojos de Dios. Si tu familia es nuclear, monoparental, extendida, reconstruida, de acogida, tu familia, mi familia, así imperfecta, llena de errores, llena de procesos, sigue siendo una bendición. Por eso escucha, familia, cuando Dios es el centro, todo cambia. Cuando el mundo es el centro, las estadísticas desbordan la familia, acaban con la familia, irrumpen en la familia. Cuando Dios es el centro, la familia se fortalece.
la familia resiste, la familia pasa el proceso, la familia avanza y recibe bendición para hacer bendición. A pesar de lo lastimado, a pesar de lo herido, a pesar de las fallas, la familia sigue siendo una bendición para los demás. Cuando Cristo llega a la familia, todo cambia. En la genealogía de Jesucristo, que es presentada por los evangelios de Mateo y de Lucas, es interesante ver que en la genealogía está llena de familias con historias muy complejas. Cuando uno va a los evangelios, Mateo y Lucas empiezan a mencionar las familias que anteceden, es decir, de dónde viene Jesús, de qué familias viene Jesús. Y es interesante ver que Mateo habla de las familias desde Abraham hasta José. Y en medio de las familias, por mencionar algunas, viene Judá y Tamar. Judá, un hijo de Jacob, que tiene una relación con Tamar, que era su nuera. Y esta nuera se disfraza de prostituta para poder concebir de su suegro y poder avanzar con su genealogía. Ella tuvo que engañarlo, disfrazarse y aparentar algo que no era para que la genealogía siguiera funcionando. Una mujer que se disfraza de prostituta para que su genealogía pueda seguir avanzando. Esa es parte de la familia, de la genealogía de Jesús. Más adelante, cuando el pueblo empieza a conquistar la tierra y llega a Jericó, aparece Rahab, una mujer cananea dedicada al oficio de la prostitución, y también forma parte del linaje de la familia de Jesús. Viene de las familias de donde nace Jesús. En Lucas, la familia se remonta hasta Adán, pasando por David. Y todos conocemos la historia del primer hombre. Adán desobedeció a Dios y fue expulsado. La primer familia registrada en la historia desobedece a Dios y tiene que ser expulsada del jardín. Dios, en su gracia y su soberanía, les concede a los hijos, y estos hijos uno mata al otro. Hay desobediencia, hay asesinato, y de esas familias viene Jesús. Cuando llegamos a David, David entra en una relación prohibida con Betsabé, esposa de uno de sus soldados. Termina haciendo matar a Urías, el esposo de Betsabé, para poder quedarse con ella. Betsabé queda embarazada. Y de ahí viene la genealogía de Jesús. Y si nos ponemos a analizar, cada familia, cada persona tiene una historia compleja. Y podemos decir, es que no sabe la historia de mi familia. No importa la historia de tu familia. Cuando Cristo llega a tu familia, es bendición para ti y para los tuyos. No importan los errores, no importan los fracasos, no importan los procesos. Cuando Cristo llega a la familia, por más imperfecta que sea, esta se convierte en un lugar de refugio, en un lugar de amor, en un lugar de unidad, en un lugar de fe. Me enseñaba mi esposa en la mañana un video que probablemente algunos vieron, de no sé si es un changuito o changuita, un monito o monita, que su mamá no la quiso y le dieron un peluche y va con el peluche para todos lados. Y yo me ponía a pensar mientras meditaba en la oficina en la mañana, antes de que empezara el culto, cuántas personas, humanos, no están experimentando lo mismo. El rechazo de sus padres, el abandono de sus padres, y ahora les toca a ellos formar una familia. Y tratando de evitar los errores del pasado, siguen cometiendo errores en el presente. Y están tratando de llevar a la familia con sus fuerzas, están tratando de llevar a la familia con sus recursos. Pero cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestra familia, cualquier familia se convierte en refugio, en amor, en unidad y en fe. Porque Dios ha decidido bendecir a la familia. En ti serán bendecidas todas las familias. No importa la historia de tu familia, lo importante es escuchar la voz de Dios. Lo importante es que Cristo llegue a tu familia, porque tu familia, así como está, es motivo suficiente para recibir la bendición de Dios. Y que como familia podamos decir lo que Josué expresó en el capítulo 24, verso 15. En cuanto a mí, el mundo sigue haciendo lo suyo. Las familias que están alejadas de Dios siguen haciendo lo suyo. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto a mí
y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, porque queremos que la familia sea un refugio, amor, unidad y fe. No sé qué quieres para tu familia, pero si tú quieres que tu familia sea ese lugar de refugio, de amor, de unidad y de fe, quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde. No sé qué procesos ha pasado tu familia, pero hoy estás aquí por la bendición y por la bondad de Dios. Hoy celebramos la familia y damos gracias a Dios por la familia, porque aún en la imperfección Dios sigue glorificándose. Y yo quiero invitarte, ¿quieres venir a este altar? Si estás con tus hijos o si están tus hijos cerca de ti, ven, tráete a tus hijos. Si tú vienes solo, esta es la familia de la fe que Dios te ha concedido. Ven aquí. ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdame a escucharte, a amarte? Ayúdame a disfrutar de este privilegio en la familia. Mi familia está lastimada, herida, rota. Pero eso no importa si tú llegas, porque tú vienes a sanar, a restaurar, a bendecir, a cumplir tu propósito. Vamos, ¿quieres salir de tu lugar? Ven, 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 te invito. Si vienes por primera vez, ven con tu familia, ven con tu cónyuge, ven con tus hijos que están aquí. ¿Por qué no cantamos al Señor?